Así que decidimos reunir estas lecciones llamadas el paquete de salvación. Ahora, la primera lección del paquete de salvación se llama Entendiendo la Deidad. ¿A quién servimos? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? Y vamos a ver esto desde la perspectiva de Dios, de la eternidad a la eternidad. Hay muchas personas que creen que tal vez todos los dioses son iguales. Algunos lo llaman Alá, algunos lo llaman Brahma, algunos lo llaman Jehová, algunos lo llaman Jesús. Hay mucha especulación allá afuera, pero si realmente vamos a saber a quién servimos para poder conocerlo, es muy bueno saber quién es y cuál es su nombre. Lo primero que necesitamos saber hoy es que la deidad es por diseño un misterio. Permítanme llevarlos a la Escritura. Es 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y luego recibido arriba en gloria. ¿Quién fue? Dios fue. Pero nota que Pablo, al escribir este libro a Timoteo, dijo, grande es el misterio de la piedad. Así que la deidad es un misterio por diseño. Lo dice aquí mismo, en este pasaje de la Escritura. Entonces, nuestra pregunta se convierte en ¿por qué? ¿Por qué Dios decidió hacer de la deidad un misterio? ¿Un misterio? Bueno, en Mateo capítulo 13, Jesús siempre enseñaba en parábolas y sus discípulos estaban frustrados por esto. Ellos dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió y dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Así que una parábola es una historia que revela la verdad a una persona mientras la oculta de otra. Y los discípulos estaban tan frustrados que dijeron, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no hablas simplemente de manera clara? Bueno, la enseñanza de Dios está diseñada de tal manera que el observador casual tendrá una excusa para rechazarla, mientras que el verdadero buscador la encontrará. La Biblia dice, buscad y hallaréis. En esta explicación, aquí en Mateo capítulo 13, Jesús dijo, porque en ellos se cumple la profecía de Isaías. Teniendo ojos para ver, no ven. Teniendo oídos para oír, no oyen. Escuchen, en cualquier momento podrían oír con sus oídos, entender con su corazón, convertirse, y yo los sanaría. Ahora Jesús dijo, el corazón de este pueblo se ha endurecido y sus ojos han cerrado. Bien, ahora entiendan conmigo con mucho cuidado en este momento, porque así es como Dios trata contigo y conmigo. Él dijo, a ustedes les es dado entender, a ellos no les es dado. ¿Qué está pasando aquí? Jesús dijo, cuando llega la verdad, algunas personas abren sus ojos y dicen, yo la quiero. Pero otras personas, cuando llega la verdad, los cierran, sus ojos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque los seres humanos somos bastante ingeniosos y cuando escuchamos la verdad empezamos a calcular, bien, si acepto esta verdad, si la creo, entonces va a controlar mi vida, determinará lo que hago. Y así calculamos de antemano y entendemos las ramificaciones de esta verdad que estamos escuchando. Y muchas veces tomamos una decisión. Digo, está bien, creo en esto y lo voy a aceptar y obedecer o cierro mis ojos. Ahora, muchas personas, tan pronto como dicen, bueno, simplemente no lo creo de esa manera, piensan que eso les da una excusa para rechazar la verdad. Sin embargo, la verdad es que si no creemos en la verdad, eso no cambia la verdad. La verdad sigue siendo la verdad. Y la Biblia nos dice que cuando elegimos no creer en la verdad, estamos tomando una decisión consciente y voluntaria. Y las Escrituras nos enseñan que todos los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Así que, solo porque tú y yo digamos, no creo en eso, eso no nos da una excusa, porque la verdad sigue siendo la verdad. Y recuerda, la Escritura nos dice que todos los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Así que cuando la verdad llega a nosotros, es importante que la aceptemos y la obedezcamos. Pero esta es la razón por la que Jesús enseñaba en parábolas, para que las personas que no la querían tuvieran una salida, pero las personas que sí la querían pudieran recibirla, porque Él busca un pueblo que lo ame por su propia voluntad, no porque estén obligados, porque en última instancia la iglesia es su novia y Él quiere una novia dispuesta que lo ame, así como Él lo es. Bien, ahora noten que Jesús enseñaba en parábolas, pero la divinidad misma es una parábola. Juan 16:25 nos dice,
Estas cosas os he hablado en proverbios, pero viene la hora cuando ya no os hablaré en proverbios, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Así que él dijo, les he dado este misterio de la divinidad, pero es un proverbio o una parábola. La palabra griega original, que fue traducida como proverbio, también fue traducida como parábola en Juan capítulo 10, versículo 6. Así que es lo mismo. El Señor dijo, les enseño acerca de la divinidad en una parábola. Pero luego continuó diciendo, pero ahora les hablaré claramente acerca del Padre. Hay una cosa más que realmente debemos entender, y es que la divinidad puede ser comprendida. Hay algunas personas que dicen que nadie entiende la divinidad. Es un misterio. Es un misterio, pero un misterio es algo que algunos entienden y otros no. Ahora bien, ¿se puede entender la divinidad? Mucha gente dice que no se puede entender. Sin embargo, Romanos capítulo 1, versículo 19, nos dice esto, porque lo que de Dios se puede conocer les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él desde la creación del mundo se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, fíjate en esto, incluso su eterno poder y deidad. Así que estas son cosas que se pueden conocer de Dios, su eterno poder y su deidad, de modo que no tienen excusa. Así que aquí dice claramente en Romanos 1, 19 al 20, que la deidad puede ser entendida. Bien, vayamos directo al grano. Nuestra primera pregunta es, ¿cuántos dioses hay? Y lo sabemos. Deuteronomio 6:4 es la piedra angular de toda la verdad. El primer mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que hay un solo Dios, y esa es la piedra angular de toda la verdad. Si alguna vez te apartas de eso, estás fuera de camino, porque ese es el primer mandamiento. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Inmediatamente, este fue el que citó, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que sabemos desde el principio que hay un solo Dios. Ahora, Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, amplía esto y comenta más al respecto. Aquí dice que no hay nadie más aparte de este único Dios. A ti se te mostró para que supieras que el Señor, Él es Dios. No hay nadie más aparte de Él. Así que hay un solo Dios y no hay nadie más aparte de Él. Uno y solo un Dios. Además, Deuteronomio 32, 39 nos dice que no hay ningún Dios junto a Él. Mira ahora que yo, solo yo, soy Él y no hay Dios conmigo. Yo mato y yo doy vida. Yo hiero y yo sano. Tampoco hay quien pueda librar de mi mano. Así que ahora sabemos que no hay ningún Dios aparte de Él. No hay ningún Dios con Él. Y luego Isaías capítulo 43, versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que sepáis y creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo habrá después de mí. Así que no hay ningún Dios aparte de mí, no hay ningún Dios conmigo, no fue formado ningún Dios antes de mí, ni se formará ningún Dios después de mí. Así que las Escrituras son muy enfáticas en esto. Hay un solo Dios y solo uno. En 2 Samuel 7, versículo 22, leemos estas palabras. Por tanto, tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Así que no hay nadie como tú, nadie aparte de ti, nadie contigo, ninguno formado antes de ti, ni se formará ninguno después de ti. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Santiago 2, versículo 19. Ahí dice, tú crees que hay un solo Dios, bien haces. Nunca deberías creer en nada más que en un solo Dios. Crees en un solo Dios, haces bien. Luego dice, los demonios también creen y tiemblan. La verdad de un solo Dios asusta a los demonios porque ellos tienen aspiraciones de ser Dios o de ser como Dios. Y la verdad es que nunca serán como Dios. Así que los demonios también creen en un solo Dios y tiemblan. Luego, en 1 Corintios 8, versículo 4, esto es nuevamente el Nuevo Testamento. Así que en cuanto a comer de las cosas que se ofrecen en sacrificio, a los ídolos sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay otro Dios sino uno solo. Así que, Antiguo Testamento, un solo Dios, ninguno antes de mí, ninguno después de mí, ninguno a mi lado, ninguno conmigo. Nuevo Testamento,
no hay otro Dios, sino uno solo. Así que Dios nos está diciendo enfáticamente ahora, bien, hay un solo Dios y solo un Dios. Así que esa es la primera verdad cardinal que debe ser aceptada. Ahora, nuestra siguiente pregunta es muy importante y ¿es Jesús Dios? Entonces, si hay un solo Dios, ¿Jesús es Dios? Veamos qué nos dice la Biblia sobre eso. En Isaías capítulo 9, versículo 6, una de las profecías mesiánicas más famosas de toda la Biblia, leemos estas palabras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora fíjense aquí, un niño va a nacer. Es la profecía de la venida de Jesucristo a esta tierra. Un niño va a nacer, pero dice que este niño será el Dios fuerte. Dice que un hijo nos es dado y que ese hijo será el Padre Eterno. Vaya, no es de extrañar que Dios dijera que esto era un misterio. ¿Cómo puede el Mesías ser un niño y sin embargo el Dios fuerte? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios y aún así ser el Padre Eterno? Ahora, esto es lo que la Biblia nos dice que es verdad. Lo vamos a entender mejor a medida que avancemos. En Mateo 1:23, cuando llegó el momento de que naciera Jesucristo, la Escritura nos dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que el niño que va a nacer de la Virgen María será Dios con nosotros. Ahora, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, ¿verdad? Eso ya lo hemos cubierto. Así que Jesús iba a ser Dios con nosotros. En Apocalipsis 1, versículo 8, Juan oyó una voz y la voz le dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que el Alfa y la Omega es el Todopoderoso. Bueno, luego, más adelante, en el pasaje de los versículos 10 y 11, Juan dijo: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega. Obviamente es la misma voz que en el versículo número 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Yo soy el que vive y estuve muerto. Bien, ¿quién vive y estuvo muerto? Jesucristo, obviamente. Y he aquí que vivo para siempre. Amén. Entonces él dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, yo el Todopoderoso. Y es Jesús quien habla porque dijo: Yo soy el que vivo y estuve muerto. Entonces Jesús dijo: Yo no soy solo Dios. Yo no soy solo el Dios poderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Y luego dijo algo más, realmente interesante. Dijo: Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y necesitamos entender algo sobre las llaves del infierno y de la muerte. Antes de que Jesús muriera en la cruz, Satanás tenía el poder de la muerte. Hebreos 2, versículo 14, nos dice esto: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahora presta atención, y mediante la muerte, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librara a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Así que aquí dice claramente que el diablo tenía el poder de la muerte y sin embargo Jesús vino a través de la muerte para destruir al que tenía el poder de la muerte. Jesús salió de la tumba y dijo: ¿Sabes? Él está hablando con Juan. Él dijo: Mira, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Veamos si podemos entender esto mejor. En Ezequiel 18:4 se definió la ley del pecado y de la muerte. Aquí dice: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora bien, había una ley que controló a la raza humana desde el principio hasta la muerte de Jesucristo en el Calvario. Y esta ley se llama la ley del pecado y de la muerte. Ahora es realmente simple. El alma que pecare, esa morirá. Así que el pecado ocupaba a cada persona. Cada persona era un pecador y por lo tanto todos estaban destinados a morir. Así que desde Adán hasta Jesucristo la muerte reinó y Satanás tuvo poder sobre la raza humana, porque toda persona pecó. No hubo ni una sola persona que no pecara desde Adán hasta Jesucristo.
En consecuencia, la sentencia de muerte estaba sobre toda la raza humana. Sin embargo, Jesucristo no quería que tú y yo tuviéramos que morir. Éramos su creación más preciada. Originalmente fuimos creados para convertirnos, en última instancia, en su esposa, y Él no quería que muriéramos. Por lo tanto, Jesús vino a crear una salida para nosotros, un plan de salvación. Así que Jesús decidió que vendría y viviría una vida sin pecado, lo cual hizo. Fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Así que vivió una vida sin pecado y Satanás intentó hacerlo pecar. ¿Conoces la historia de la tentación? ¿Cómo fue eso? Dijo que ayunó durante 40 días y Satanás se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús no cedió ante él. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y finalmente, Satanás le dijo a Jesús, mira, todos los reinos de este mundo son míos, se los doy a quien yo quiera. Había llevado a Jesús a un lugar alto para que pudiera ver el hermoso paisaje de los reinos del mundo. Y dijo, todo esto es mío, yo soy el Dios de esta era, y doy estos reinos a quien yo quiera. Y si tan solo te arrodillas aquí y me adoras, te los daré a ti. Te haré el gobernante de la tierra. Lo que realmente sucedió fue que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús convertirse en el anticristo, el dictador mundial. Afortunadamente, Jesús dijo, Satanás, ¿por qué querría ser el anticristo cuando puedo ser el verdadero Cristo? Así que rechazó esa tentación y dijo, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Así que Satanás no pudo hacer que Jesús pecara, pero no sabía qué hacer con él. Las multitudes eran cada vez más grandes y mucha gente temía que todo el mundo fuera a seguir a Jesucristo. Él está resucitando a los muertos. Alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces y todo el mundo lo seguía maravillado. Así que finalmente, frustrado, Satanás dijo, mira, de todas formas lo voy a matar. Tengo el poder para hacerlo. Lo haré y me preocuparé por las consecuencias después. Así que fue y puso a Jesucristo a muerte. Pero cuando lo hizo, ese fue su peor error porque rompió la ley que había controlado la batalla por las almas de los hombres desde el principio hasta ese momento en particular. Y cuando rompes un contrato, ese contrato queda nulo y sin efecto. Así que la Biblia nos dice, cuando Jesús te engañó, Satanás, para que lo mataras. Al no haber pecado nunca, rompió el contrato que mantuvo cautiva a la raza humana durante 4,000 años. De hecho, esto se describe en Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, estamos empezando a ver por qué el misterio, por qué Dios puso la divinidad en un misterio. Tuvo que engañar a Satanás para que lo matara. Y si él se hubiera dado cuenta de que este era Dios mismo en forma humana, habría sabido que no podía matar a Dios. Pero él aún no lo sabía. Así que Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A través de Jesucristo ya no estamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Una vez que naces de nuevo y participas de la salvación del Calvario, entonces esta ley ya no se aplica a ti. Ahora, déjame ver si puedo explicar exactamente cómo sucede todo esto. Recuerda, el mayor error que Satanás cometió fue cuando rompió la ley del pecado y de la muerte y liberó a toda la raza humana, y permitió que la justicia nos librara de la ley del pecado y de la muerte y nos pusiera bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 3 se nos dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Tú y yo debíamos la pena del pecado, que es la muerte. Jesús no quería que la pagáramos. Él dijo, yo moriré en tu lugar. Puedo pagar tu pena porque yo no la debo. Así que puedo ofrecerme voluntariamente para morir en tu lugar. Bueno, cuando Jesús murió en esa cruz, los pecados del mundo le fueron imputados a él. Y todos los que nacen de nuevo pueden aprovecharse de esta cosa maravillosa. Ahora, fíjate en lo que dice Romanos 6:3. Cuando somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su muerte. Esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando eres bautizado, tus pecados son remitidos. Remitir significa pagar. Estoy seguro de que todos ustedes reciben estas facturas cada mes que dicen, por favor, remita antes del día 10 del mes. Eso significa que quieren el pago. Así que el bautismo es el pago por tu pecado. Cuando eres bautizado en la muerte de Jesucristo, su muerte paga tu deuda, la deuda que tú debías.
Pero cuando eres bautizado, tus pecados son pagados, remitidos y son puestos sobre Jesucristo. Ahora, eso me hace sentir mal y odio que Jesús haya tenido que morir en mi lugar. Pero ya que Él lo hizo, ciertamente voy a aprovecharlo, porque cuando fui bautizado en su nombre, fue entonces cuando su muerte pagó mi deuda de pecado. Y yo ya no debo esa deuda. Ya no tengo una sentencia de muerte sobre mí, sino que ahora tengo vida eterna por medio de Jesucristo. Así que cuando eres bautizado en el nombre de Jesucristo, entras en ese agua debiendo la deuda del pecado, que es la muerte, pero sales teniendo vida eterna. Y hay una cosa maravillosa más que sucede en ese momento. No solo tus pecados son imputados a Jesucristo, sino que su justicia es imputada a ti. La Biblia dice que Él fue hecho pecado por nosotros, quien no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que cuando eres bautizado en el nombre de Jesucristo, después de haberte arrepentido, eres hecho tan justo como Jesucristo. Bien, ahora volvamos al misterio. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8. Pero hablamos la sabiduría de Dios. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, si hubieran conocido el misterio, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Verás, Satanás, antes de caer, tenía acceso al consejo del cielo. Y el Dios Todopoderoso, al percibir que había iniquidad en el corazón de Satanás, decidió decírselo. Parte de la verdad, pero no toda la verdad. Le dijo, voy a crear un nuevo orden de seres y en particular voy a tener un hijo. Y este hijo solo estará por debajo de mí. Bueno, para Satanás esto no fue una buena noticia porque él era el segundo en el cielo. Él vio esto como una degradación. Ahora no debería haberlo hecho porque de todas formas debería querer que Dios reciba toda la gloria. No debería estar buscando gloria para sí mismo, pero la iniquidad estaba en él. Así que Satanás murmuró entre los ángeles del cielo y convenció a un tercio de ellos para rebelarse. Así que él sabía que venía un hijo, pero no sabía que el hijo vendría 2 veces. ¿Recuerdas cuando Jesús vino por primera vez? Satanás estaba tan confundido. Y hubo una ocasión en la que Jesús estaba listo para expulsar a un demonio de un hombre, y el demonio clamó y dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Se suponía que tenías 6,000 años para tentar a la raza humana. Y aquí estás, apareciste 2,000 años antes. Pero verás, Satanás no conocía el misterio de que Jesús vendría 2 veces. Vino primero como el Cordero de Dios, volverá como el Rey de Reyes, Señor de Señores y el León de Judá. Mira lo que dice. Si los príncipes de este mundo hubieran conocido el misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, creído en el mundo, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Dios, sí, el Hijo que va a nacer será el Padre eterno. El niño que va a nacer será el Dios poderoso. Pero Satanás no podía entender cómo esto podía suceder. Y como no conocía el misterio, intentó matar, de hecho mató a Jesucristo. Pero no pudo durar porque Jesús no debía esa pena. Y 3 días después salió de esa tumba diciendo, hey, miren, yo soy el primero, el último, el alfa, la omega, y tengo las llaves de la muerte y el infierno. Me alegra tanto decirte que Satanás ya no tiene poder sobre ti. Hay una vía de escape de la pena del pecado, que es la muerte, a través de Jesucristo. Porque Él vino aquí, murió en nuestro lugar, y cuando eres bautizado en Cristo, eres bautizado en su muerte, y ya no debes esa pena. Bien, ahora veamos lo que sucedió aquí. Jesús murió. Resucitó 3 días después. Ahora el mundo de Satanás está en caos. Él está diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lidiar con todo esto? Así que él está reflexionando. ¿Sabes? Estoy tan confundido. Y probablemente pensó que estaba a punto de ser arrojado al infierno eterno. Sin embargo, Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección. Y la primera vez que se apareció a sus discípulos a puerta cerrada, uno de los discípulos, Tomás, no estaba allí. Y cuando Tomás llegó después, tras la partida de Jesús, quiero decir, le dijeron, Tomás, lo vimos.
Quiero decir, Él entró justo en la habitación donde estábamos y luego, finalmente, se desvaneció ante nosotros. Tomás dijo, no creeré hasta que pueda meter mis dedos en las marcas de los clavos, hasta que ponga mi mano en su costado herido. Bueno, unos días después, Jesús aparece de nuevo y no dijo hola, no dijo nada. Cuando apareció, Tomás estaba allí esta vez. Miró directamente a Tomás y le dijo, Tomás, acerca aquí tu dedo. Esto es Juan, capítulo 20, versículo 27. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, creo que Satanás estaba merodeando en la esquina en ese momento y está observando todo esto, tratando de entenderlo todo. Y Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y de repente todo le quedó claro a Satanás. He sido engañado. Él no es solo el Hijo de Dios. Él es el Dios poderoso. Él es el Dios todopoderoso. Dios simplemente se puso a sí mismo en un cuerpo humano. Por eso dijeron, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Satanás se dio cuenta de que había sido engañado para romper la ley del pecado y la muerte, y así había abierto la compuerta a la vida eterna para todos los que creyeran en Jesucristo. Satanás les dijo a sus secuaces y demonios, con razón salió de la tumba. No pudimos matar a Dios. Muy bien, pero esa no es el final de la historia. Esto continúa y llega justo hasta donde tú y yo vivimos hoy, porque lo que sucedió después fue que, en el tiempo entre cuando Jesús resucitó de entre los muertos y cuando dejó la tierra, le dijo al apóstol Pedro en Mateo 16, versículo 19. Él dijo, y a ti te daré las llaves del reino. Aquí están esas llaves de nuevo. Voy a darte las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Él realmente impartió a los apóstoles el poder del bautismo, porque en otro pasaje dice, a quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Cuando un predicador te bautiza en el nombre de Jesucristo,